La trilogía de GTA Remastered ha sido uno de los temas más hablados en las últimas semanas, y en realidad en este canal ya hemos hablado varias cosas sobre dicho tema, desde la información básica de la confirmación de cómo sería y cuándo saldría esa trilogía, hasta pasar por la supuesta cancelación que sinceramente no termino de creérmela hasta este momento. Todavía sigo fiel a la idea de que llegará a salir, y de igual manera hemos hablado también sobre las 7 cosas que queremos ver en esta nueva entrega de Rockstar Games, pero en cambio el día de hoy me gustaría terminar de buena manera con esta saga de videos que tanto les ha gustado, por lo cual también déjenme les recuerdo que estoy bastante agradecido por su apoyo, con el último video sobre la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto, o al menos hasta que salga más información importante, donde hablaremos de las 5 mentiras que giran alrededor de la Trilogy Remaster. Estaremos hablando de varios puntos interesantes, así que espero que no te pierdas de ninguno de ellos. ¿Estás preparado? Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos, y antes de comenzar, déjame te reto a que escribas aquí abajo 10 comentarios para que aparezcas al final de mi próximo video. Puedes comentar cualquier cosa y entre más comentes, más posibilidades tendrás de aparecer. Sin más que decir, empezamos. ¡Oh my God! Algo que todos quisiéramos, pero siendo totalmente realistas sabemos que no llegará a suceder, que la nueva trilogía de Grand Theft Auto Remastered sea totalmente gratuita. Pero de todas formas puedo llegar a entender y estar de acuerdo con lo que todos los fanáticos quieren, y es al menos tener un descuento que les facilite poder acceder a todo esto de una manera más accesible. O si anteriormente ya habías adquirido la trilogía normal, no sería nada malo pedir una facilidad de pago o descuento para obtener este nuevo pack remasterizado de una manera más económica, ya que sabemos que los juegos de Rockstar no son precisamente baratos, al menos que no tengan mucho tiempo desde su salida. Y sé que para muchos este punto será algo obvio y me dirán en los comentarios de que cómo puedes negar que será gratis si es que ya se supone que será de esta manera. Y lo que sucede es que yo nunca pongo en realidad nada en mis videos en vano o que no tengan sentido. Si pongo este punto dentro del top 5 es básicamente porque una de las mayores hipótesis era que si comprabas todo lo que traería GTA V para nueva generación, te regalarían el pack de la trilogía como un detalle de Rockstar, lo cual yo mismo comenté tiempo después que fue algo descartado, así que por favor evitemos esos comentarios absurdos, ya que la intención principal de estos videos siempre ha sido y será la de entretener y no la de predicar el futuro, ya que no tengo contactos dentro de Rockstar o Take-Two. Sencillamente soy un creador de contenido que se dedica a informar en cuanto a lo más confiable que encuentro. Esperemos que el precio sinceramente no sea nada exagerado y que más bien sea un equilibrio entre lo que nos están ofreciendo y lo que vale realmente ese desarrollo. Y pues algo también que quisiera comentar, por cierto, déjame te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido sobre la saga GTA. Es que la idea de algo totalmente gratis no me agrada del todo, sino más bien de cierto modo me asusta, ya que imaginémonos que Rockstar decida regalar la trilogía a los fans, pues yo en lo personal estaría bastante preocupado en ver ese resultado, ya que yo no sé ustedes, pero yo vivo en un mundo donde las cosas no se regalan, y menos cuando hablamos de un contenido altamente rentable como este. Que la nueva trilogía remaster jamás llegará a salir. ¿Y por qué he escuchado tanto estos comentarios? Pues bueno, primero por comenzar diciendo que cada uno tiene su opinión y perspectiva al respecto de cómo esto puede llegar a ser. Partiendo de eso, puedo decir que esto se lo puede tomar desde dos ángulos diferentes, y si lo pongo en el top es porque es algo que va conjuntamente con mi opinión, precisamente. Puede ser algo real o no dependiendo de si estás de acuerdo conmigo. El primero es donde encontramos a este grupo de personas donde me incluyo y pensamos en que es algo totalmente obvio y que estaría en desarrollo desde hace varios años atrás para lanzarlo como un producto que a primera vista se puede notar claramente que es algo demasiado rentable. No hace falta ser un genio para darte cuenta que esto es dinero fácil para ellos. No hay ningún motivo para no sacarlo, ya tienen un producto estrella en sus manos, lo cual solo tienen que pulirlo y trabajarlo un poco más con gráficos más reales y sacarlo a la venta. Pero tampoco quiero abordar este tema demasiado, porque en cuanto a los motivos de qué tan cierto es o no, ya los hablé anteriormente en mi video principal donde hablo de la trilogía. Realmente me cuesta pensar en que la compañía matriz de Rockstar, Take-Two, no tenga en sus planes remasterizar estos juegos para hacer dinero fácil, y sabemos que hacer dinero fácil es algo que se les da bastante bien a ellos, y el mejor ejemplo que te puedo dar al respecto es Grand Theft Auto V. Pero bien, luego tendríamos este otro grupo de personas que son fieles a comunicados oficiales de la compañía, lo cual es totalmente respetable, es decir, ellos no se basan en rumores, filtraciones y todo esto. Cada uno decide qué fuentes tomar como verídicas o no, pero bueno, para gustos colores.
Esta es otra mentira que he leído bastante por los comentarios, pero bien, no me quiero tomar el crédito de que todo lo que yo digo es verdad, así que nuevamente como el punto anterior, diré que este punto lo puse en la lista porque yo en lo personal no creo que vaya a suceder de esa manera, y porque en parte también es mi video y yo decido qué es lo que pongo. Pues sí, güey, no mames. Para vender un producto ya vendido debe haber diferencia. Esa es la frase que escojo para justificar mi argumentación, y pongo mucha atención porque al decir diferencia no me refiero a que agreguen 4 pinceladas de luz y sombras, no, y menos cuando hablamos de Rockstar Games. Me cuesta sinceramente demasiado pensar en que puedan vender algo poco atractivo con únicamente el fin de sacar dinero. Si ellos quieren dinero fácil, lo van a hacer con los videojuegos bien elaborados y desarrollados como siempre lo han hecho. Quizás, pero si estuviéramos hablando de otra empresa con menor reputación y prestigio, ok, te lo acepto, pero en este caso no es así. Pero tampoco te confundas porque no me refiero a esperar una trilogía remasterizada en 8K con gráficos ultra mega hiperrealistas, no, tampoco así, ya que si la noticia de que saldría para dispositivos móviles es cierta, pues me cuesta de cierto modo pensar en que será un cambio radical de tal magnitud, así que en definitiva yo espero un cambio gráfico correcto, donde no nos vendan el mismo juego que salió hace más de 10 años atrás, pero que nos dé suficientes motivos para darles nuestro dinero. Si fuera un remake, pues habría más razones para comprarlo, pero al tratarse de un remaster, o hacen algo diferente o pierden reputación y se van a la quiebra, así de simple. Mucha gente lamentablemente ha estado confundiendo la definición de remaster y remake. Aunque he tratado de esforzarme lo más posible para que ambos términos queden bastante claros, te recuerdo que la diferencia entre estos dos ya los toqué en el video completo sobre la trilogía, así que puedes ir a verlo para que sepas de lo que estamos hablando. Muchos comentaban en mis videos anteriores que deseaban ver nuevas cosas en este remaster, como que incluyan nuevas misiones, que introduzcan nuevas armas, coches, interiores, etc. Pero la realidad es que esta confusión podría llevarlos a una decepción realmente alta cuando se den cuenta de que las principales modificaciones van a ser en lo referente al apartado gráfico, así que de momento todas las fuentes de las que hemos hablado apuntan a que será un remaster. Si fuese un remake, estaríamos teniendo una conversación totalmente diferente. Pero poniéndome en la posición de un fan más, sí me gustaría ver cosas nuevas en esta historia, ver qué cambios tendría la trama en ciertas cosas que hubiesen ocurrido si deciden alterar el orden de las misiones, incluir a nuevos personajes y cosas similares. Pero antes de decepcionarnos, es mejor aclarar todo para analizar qué cambios podría traer en sí esta nueva trilogía y no basarnos únicamente en mera especulación. Coincidiendo con el punto anterior, soy la primera persona en desear que exista un nuevo Grand Theft Auto Online. No habría nada mejor que un nuevo cambio de aire realmente necesario para la saga. Todos los jugadores ya estamos cansados de recurrir siempre al GTA Online de toda la vida y no tener novedades realmente interesantes, sin mencionar que disfrutar del modo online en juegos tan míticos remasterizados con tus amigos sería una diversión asegurada. Pero al estar en el top 5 de las mentiras de la trilogía de GTA, tenemos que bajar las expectativas en este punto, aunque nos duela, y es que pensar en esta posibilidad es realmente poco lógico, ya que sería parte de un remake y además crearía nuevos conflictos con el GTA Online actual, lo cual es la principal fuente de momento de ingresos de la empresa hoy en día. Muchas veces Rockstar Games no es una compañía tampoco que trate de escuchar siempre a los fans, tampoco es una empresa que se abre totalmente para dar información de sus proyectos, así que un nuevo GTA Online suena bastante bien, pero por todo lo mencionado previamente debemos descartarlo de momento. Déjame saber en los comentarios qué otras mentiras se me escaparon en este video y posiblemente me replantee hacer otro video al respecto más adelante. De momento, te recomiendo que veas la lista de reproducción que te estará apareciendo justo ahora en pantalla, que es acerca de la trilogía de Grand Theft Auto, ya que realmente ha sido una serie de 4 videos bastante interesantes, los cuales también han tenido bastante apoyo, por lo cual, sinceramente, muchísimas gracias por eso. Y no dudes que cuando sigan saliendo noticias e información, intentaré mantenerte 100% informado al respecto para acercarnos cada vez a este lanzamiento que ya todos llevamos esperando.